Bitcoin confirma la ruptura de la resistencia del rango intradiario y se enfrenta ya al nivel de los 30.000 puntos, nivel que podría catalogarse incluso de psicológico. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de lo que está pasando con Bitcoin y te explicaré cuál es el significado tanto de un escenario alcista como de un escenario bajista en el corto plazo. Bueno, yendo ya directamente a por la última hora de Bitcoin, y justamente si ayer hablábamos de la necesidad de confirmar esa ruptura intradiaria y comentábamos que sin esa confirmación, un movimiento bajista en el corto plazo no se trataba de un pullback, sino que se trataba de una falsa ruptura, el escenario de hoy es totalmente diferente y vamos a hablar justamente de qué implicaría una caída en el corto plazo y de qué implicaría un movimiento alcista o una continuación alcista en ese mismo corto plazo. Entonces, vamos a definir últimamente, porque lo más importante es primero saber de dónde venimos para luego ver a dónde podemos ir. Espero ya hablar por última vez de este nivel del que vamos a tratar ahora a modo de resistencia. Espero que la próxima vez que hable del mismo sea a modo de soporte. Ahora hablaremos de ello, pero venimos de una zona donde, pues bueno, en gráfico diario sabéis perfectamente las condiciones que habíamos visto, esta especie de acumulación, esta especie de falta de dirección, falta de fuerza, falta de interés, hemos visto vacaciones de Semana Santa, hemos visto falta de noticias importantes. Bueno, pese a que hemos tenido noticias en todo este impasse, ninguna ha sido realmente determinante. Esta acumulación o esta falta de dirección diaria se veía mucho más bien marcada en temporalidad intradiaria, como este rango, ¿no? Comprendido entre los 26.600 y 28.500, hasta el punto en el que este nivel de resistencia, el de los 28.500 que acabamos de comentar, había actuado muy bien como tal durante múltiples ocasiones, hasta el punto en el que Bitcoin había contactado durante 14, 15 veces en prácticamente 3 semanas, menos de 3 semanas, vamos a calcularlo, desde que se introduce en este rango hasta que sale del rango, son 24 días, 3 semanas, ¿no? Pues bueno, en 3 semanas había contactado pues unas 13, 14 veces con esta zona de resistencia sin ser capaz de romperlo en ninguna de esas ocasiones. Hasta el punto en el que, como ya sabéis, utilizamos Quant Fury para este tipo de operaciones para introducir un trade en corto, aprovechándonos de un último toque en este punto de aquí, envolvente bajista en este nivel de resistencia, pequeño pullback, aquí lo estáis viendo, y continuación bajista. Lo bueno de este tipo de operaciones es que, pues bueno, en otro broker, como es el caso, lo que hubiera sucedido es que me hubieran clavado una de comisiones increíbles. En cambio, Quant Fury, como no cobra comisiones de ejecución y de mantenimiento, he salido literalmente en break-even, porque tenéis que tener en cuenta, y los traders lo sabéis, que un break-even le tenéis que restar las comisiones. Y en este caso, si me hubieran cobrado comisiones en cualquier otro broker, como es el caso, Quant Fury no es un exchange, es un broker, lo que hubiera sucedido es que me hubiera saltado el break-even, muy bien, pero hubiera tenido que restar las comisiones. Entonces, utilizando ese nivel de resistencia, como os digo, y todo esto lo he comentado para definiros que me he salido en break-even exacto, porque Quant Fury no cobra comisiones, pues bueno, utilizando ese nivel de resistencia, yo personalmente había aprovechado para introducir trades en corto, manteniéndome sin tocar el stop loss hasta que vi que esta acumulación se estaba pasando ya y decidí situar el break-even, pues bueno, para al menos si se daba completamente la vuelta, no decir que he pasado pues de tener un beneficio literal de un 5,27% a literalmente perder un 1% de todo mi capital. Entonces, en este tipo de situaciones, en este tipo de niveles tan importantes de resistencia, se podían aprovechar para introducir órdenes de venta, como yo hice personalmente. Y ahora ya literalmente hemos roto ese nivel. Ahora ya hemos roto esa situación y, como comentaba ayer, era necesario confirmar la ruptura antes de esperar un posible pullback. Pues bien, ya tenemos esa confirmación, porque no solo rompimos, no solo cerramos en 4 horas, estoy comentando, sino que confirmamos ese movimiento, por lo que en este punto vamos a entrar primero en el escenario de un movimiento bajista para luego pasar a hablar de qué es lo que podría suceder en un escenario alcista, ¿no? Ahora que ya tenemos esa confirmación, podemos esperar un pullback, podemos esperar un movimiento bajista, podemos esperar un movimiento que ataque como soporte estos niveles que anteriormente ha roto como resistencia. Personalmente no considero que sea un escenario demasiado probable. Creo que la importancia de los 30.000, la importancia del nivel en el que nos encontramos ahora, va a hacer dos cosas. Opción número 1, y ahora hablaremos de ello, que pueda absorberse muchos más niveles y que por lo tanto esta resistencia de los 28.500 quede inutilizada.
O, literalmente, que si el precio se va de vuelta para abajo, no toque o no contacte con este nivel, sino que se quede un poco a la mitad, o directamente que se introduzca nuevamente dentro del rango, ¿no? Ahora hablaremos un poco de ello, pero tenéis que tener presente que este tipo de niveles son intradiarios, no es un nivel diario. Entonces, estamos en un punto donde este movimiento que estamos viendo podría catalogarse de impulso intradiario, de impulso diario también, pero en gráfico diario únicamente consta de 2 velas o 3 velas diarias. Esto tampoco sería un impulso al uso, sino que sería un desahogo alcista, podríamos decirlo, pero en temporalidad intradiaria sí que se trata de un impulso intradiario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que podríamos utilizar un nivel intradiario como soporte. Es un poco el rollo hacia donde quiero ir, ¿ok? Con este poco desahogo, si el precio sigue y continúa, esto pasará de ser un impulso intradiario a ser un impulso diario. Entonces, tú en impulsos diarios no utilizas niveles intradiarios como soporte. ¿Entendéis? Todo se trata de proporcionalidad. Y en este caso, si tienes un movimiento impulsivo en gráfico diario, no utilizas un soporte intradiario para hacer de pullback, sino que buscas un soporte diario. Entonces, ¿dónde voy con esto? Voy que en el caso de poder ver un movimiento bajista, que dudo que sea esta la opción más interesante, creo que en vez de atacar el nivel de los 28.500, que es la resistencia que ya hemos roto, nos quedaremos a la mitad. En cambio, en el caso de dar un desahogo mayor, lo que creo es que, pues bueno, haremos un movimiento y ya está, ¿no? En cambio, si el movimiento es bajista y continúa y continúa y continúa, no creo que nos vayamos a quedar en este punto de aquí, sino que creo que nos volveremos a introducir en estos niveles de aquí. Pero es importante que entendáis que ahora sí que es posible ver esa caída, sí que es posible ver ese pequeño desahogo. Es más, creo que es lo que podemos ver durante las próximas horas. No tiene que ser ya, no tiene que ser exactamente desde este nivel de aquí, desde los 30.179,43. Puede verse un desahogo mayor hasta los 30.600, qué sé yo. Pero creo que este inicio de desaceleración puede llevar a cabo a un movimiento, pues bueno, que forme ese pullback, forme ese pequeño movimiento de desahogo previo a volver a contactar con estos niveles. Y entonces veremos qué es lo que sucede a partir de aquí. ¿Por qué? Pues porque a partir de aquí podremos empezar a formar algún tipo de patrón, que sería algún tipo de canal. Podremos, pues literalmente, hacer un pullback y una continuación. Podremos hacer un pullback y un doble techo. No tengo ni idea ya. Para dibujar y para ser creativo, pues se lo dejo a otro gremio, ¿no? En mi caso, me ciño a lo que veo y a la probabilidad. Y en este caso estamos viendo cómo hemos formado una clara ruptura intradiaria, un claro movimiento. Estamos empezando a ver una desaceleración. Y esa desaceleración puede ser la antesala a un movimiento bajista en forma de pullback. Únicamente para constatar que seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes, únicamente para constatar que esto de aquí no es lo siguiente, no es así. Porque sí que es verdad que hemos hecho un máximo creciente, sí que es verdad que hemos hecho un mínimo creciente, pero ¿quién no te dice que esto hace así y luego se da la vuelta nuevamente para abajo? Pues bueno, para constatar que efectivamente la tendencia es alcista nuevamente, que la tendencia da esa continuación alcista, es importante ver ese tipo de confirmaciones, ¿no? Esto sería un poco entrando en ese escenario bajista, en ese escenario donde el precio pues pueda dar un movimiento bajista, muy importante que entendáis, que no creo que se testee en estos niveles y que en el caso de testearse significaría una ruptura de los mismos. Este es el primer punto que querría destacar de ese movimiento bajista. Luego, en cuanto a la probabilidad de ese movimiento, estamos empezando a ver una desaceleración, con lo cual no vería raro que durante las próximas horas, para lo que resta de día, para la madrugada, la sesión de Tokio, la sesión de Sydney y demás, pudiéramos ver, pues, independientemente de un pequeño desahogo alcista, ese movimiento bajista que por lo menos nos lleva a los 29.000, por debajo de los 30.000. No demasiado, pero por debajo de los 30.000 creo que sí que podríamos llegar. Entonces, esto sería el punto número uno, el escenario punto número uno, que creo que podría ser el más probable, que creo que es al que yo, pues si tuviera que decir o sigue subiendo o sigue cayendo, en el corto plazo diría sigue cayendo, pero no podríamos destacar tampoco que dentro de este interés, dentro de esta motivación alcista, pudiéramos continuar viendo un desahogo, ¿no? Además, en los niveles en los que nos encontramos ahora, y esto está muy relacionado con el escenario alcista, tenemos los 30.000. Los 30.000 no solo son un nivel psicológico, que psicológico se refiere, pues bueno, a un nivel muy exacto, 30.000, 10.000, 15.000, 60.000, pues estos niveles que son números redondos, ¿no? No solo es un nivel psicológico. Cuando trabajaba en el banco me acuerdo que algún cliente te decía, oye, véndeme a este punto, y la gente te pide que les vendas a 1, a 2,
a 15, hablando de acciones, a 300, véndeme, qué sé yo, Facebook a 280, no te dice 278,55, no, te dice un nivel exacto. Entonces estos son niveles psicológicos, por eso se dicen así, ¿no? Pues no solo es un nivel psicológico, sino que también es una zona de soporte, resistencia, en este caso importantísima. Entonces, también es uno de los escenarios, es uno de los motivos por los que considero que podríamos ver un desarrollo bajista. Pero claro, y aquí viene la otra cara de la moneda, este tipo de zonas, si el precio se va viendo con fuerza, si el precio se va viendo con interés, con intenciones de continuar, pueden significar sin ningún problema, puede hacer el efecto inverso. Tú cuando tienes un nivel de resistencia, entiendes o esperas que, vale, lo tocas, pues oye, nos podemos ir para abajo porque es un nivel de resistencia, puede haber un pullback y demás. Sí, pero en este caso ni es un nivel exacto porque son los 30.000 hasta los 32.000 y es un nivel tan importante que podría significar y hacer el efecto inverso y es absorber e ir absorbiendo el precio. Un poco como dejando atrás incluso todos estos niveles de aquí, esta diagonal alcista, que ya hablamos justamente ayer de la poca importancia que tenía en el movimiento que estábamos viendo, también de esta diagonal de aquí, quien haya dibujado esto como un canal, que creo que es un error, pero bueno, quien haya dibujado esto como un canal, pues puede tenerla en cuenta, pues creo que ese nivel de los 30.000 del precio, ir con ese interés, ir con esa intención, ir con ese momentum, porque al final cuando... hay una frase que me gusta mucho y es que los mercados pueden mantenerse más tiempo irracionales que tu solvente, y esto quiere decir que, aunque tú creas que todo tiene que ir para abajo, el mercado puede seguir tirando y seguir tirando, que no es que sea el caso, pero ya entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en esta situación, pese a que tengamos un nivel de resistencia, un impulso, esperemos un pullback, haya no sé qué, haya no sé cuántos, el mercado puede seguir y la gente puede seguir uniéndose a este movimiento, ¿no? Entonces, en el caso de que sea esta opción, creo que, como comenté ayer, no nos quedaremos en los 30.000 ni en los 31.000, sino que creo que podríamos llegar a atacar incluso los 32.000. En ese escenario, y esto ya es avanzarme más de la cuenta, mucho cuidado porque lo que es evidente es que seguimos con esas divergencias, es que seguimos con esa disposición donde el mercado sigue marcándote señales de alerta importantísimas. Aquí tenemos un máximo en MACD, aquí tenemos otro máximo en MACD. Pese a que el precio no solo ha hecho un máximo, dos máximos, tres máximos, incluso cuatro máximos, MACD solo ha hecho un máximo. El siguiente máximo es decreciente y este máximo vuelve a ser decreciente. Y del mismo modo que lo he comentado muchas veces, lo he hablado en múltiples ocasiones, en este punto de aquí dijimos, oye, cuidado porque el precio sigue cayendo pero las divergencias son completamente alcistas. Cuidado porque podemos ver un movimiento de desahogo. Igual que aquí comentamos, oye, sí, el precio sigue subiendo pero esto es un patrón de cuña y el MACD está formando una divergencia increíble. Digo MACD como cualquier otro indicador que podáis utilizar. Pese a que el precio pueda atacar con contundencia los 30.000, los 31.000, los 32.000, cuidado porque esto seguirá exagerándose muy probablemente. Y esto no es otra señal, como ya sabéis y como ya vengo comentando desde hace semanas, que el mercado necesita un pullback más contundente, necesita un pullback más claro. En el canal, justamente esta semana de aquí, después de haber hablado del patrón de cuña durante semanas, justamente cuando rompimos el patrón de cuña y la bull market support band, dijimos, si la semana siguiente, esta semana de aquí, del 16 de enero, es alcista, hay un cambio de tendencia en el mercado. Bien, perfecto. Una cosa no quita la otra. Que consideráramos en este punto de aquí el mercado como alcista, no implica que el mercado no necesite un pullback mayor. ¿Dónde habéis visto un claro pullback semanal en todo este recorrido alcista, en todo este movimiento donde hemos subido un 96%? En ningún momento. Hemos tenido un pequeño patrón de distribución, pero el mercado, aquí 3 semanas de distribución también incluso, pero el mercado sigue con esa necesidad, sigue con ese posible aliento bajista en el medio plazo, ¿no? Formar un pequeño pullback mucho más contundente, igual testear ciertos niveles como la media móvil de 50 semanal, toda esta zona de la parte superior de la cuña, en fin, hay muchos niveles interesantes para testear, para confirmar una tendencia alcista en el largo plazo. Pero quiero decir que, pese a que el más corto plazo pueda ser de caída, pese a que podamos dejar la puerta abierta a esa continuación por el momentum, por las condiciones del mercado y demás, pese a que podamos llegar incluso a los 32.000 o más allá,
las condiciones del mercado seguramente, o las condiciones técnicas de lo que estamos viendo seguramente, seguirían indicando la necesidad de ese movimiento en forma de pullback. Esto no quiere decir ni que el mercado tenga que ser bajista, ni que no tengamos que operar, ni que no tengamos que hacer nada. De hecho, mejor que haya un buen pullback, porque del mismo modo que utilizamos para entrar en longs en todo este movimiento de aquí, como haya un pullback en términos semanales, como haya un pullback mucho más claro, que no sea únicamente de 2 o 3 velas semanales, que sea algo mucho mayor, podremos entrar en long, en swing, en una continuación alcista en términos no de swing, no de largo plazo, sino cíclicos, porque estaríamos hablando de una continuación en el ciclo, en ese ciclo alcista, y estaríamos entrando en una fase muy inicial del siguiente ciclo alcista, ¿ok? Pero bueno, ya me estoy yendo un poco por las ramas. Quería un poco entrar en detalle de qué es lo que creo que puede pasar durante las próximas horas, de en qué nos tendríamos que fijar en ese impasse, en ese movimiento en el corto plazo, y un poco pues sentar las bases de que la ruptura de ciertos niveles podrían darse, está muy bien, pero independientemente de eso, tenemos que seguir focalizándonos en otros aspectos que igual no se ven, que ya podemos intuirlos en el gráfico, pero que se ven un poco más claros utilizando cierto tipo de indicadores y de osciladores. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.